Bueno, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en otra reunión, viendo lo que es el tema de la planificación del sprint, ¿no? Vamos a ver en este caso qué es lo que tenemos pendiente para este sprint y qué cosas abarcan, qué tareas vamos, o qué actividades se podría decir que vamos a realizar en este sprint. Pues bien, teniendo en cuenta que en este caso tenemos 5 historias de usuario para este sprint, de las cuales las que tienen más puntaje o las que tienen mayor estimación son las historias de usuario 2, 3 y 4, ¿no? Que tienen un puntaje de 40. Y la primera y la última son los que tienen un puntaje de 20, ¿no? A ver, viendo que ¿en qué consiste cada una de estas historias de usuario? Vamos a ver en el caso de la historia de usuario 2, ¿no? Como cliente yo debería generar una solicitud de activación de mi dispositivo IoT a fin de poder usarlo. Entonces, a ver, más o menos esto involucraría que se genere el formulario en una vista HTML para que el cliente en este caso pueda generar, ¿no? Pueda ingresar sus datos personales porque son como tres fases, creo. Una en la que coloca sus datos personales, otra en la que coloca los datos del dispositivo y una ventana de resumen o confirmación para poder enviar finalmente, ¿no? Eso se almacena en la base de datos. Creo que para el otro sprint tenemos considerado lo que es la fecha y la hora en la que se generó la solicitud, así que hay que guardar en la base de datos también, en este caso, la fecha y la hora. La fecha, la solicitud de activación para tenerla en cuenta en el siguiente sprint, ¿no? Eso hay que involucrarlo también en esa parte. Y eso abarcaría, ¿no? Por eso que se le ha dado un puntaje de 40, porque es, bueno, un poco tedioso, se podría decir, ¿no? Como administrador del sistema debería contar con la posibilidad de asignar y denegar qué módulos se puede usar cada usuario. Bueno, creo que la vista principal ya está asignada en cuanto a los roles que están en el sistema. Acá lo único que se tendría que hacer es crear usuarios, ¿no? Hacer un formulario para crear usuarios que solamente lo va a tener el administrador del sistema, obviamente, es el único que lo va a poder ver y pueda crear usuarios y asignarle sus privilegios, ¿no? Asignarle los privilegios que tiene para poder ver, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un back auditor no va a tener las mismas vistas en el sistema que un administrador de datos, obviamente no. Entonces, eh, por ahí hay que ir filtrando eso. Ya creo que ya tuvimos la experiencia del ciclo pasado, que creo que hicimos lo mismo. Ya ahí por ahí podemos recordar y guiarnos, ¿no? Un poco tedioso, sí, al momento de asignar los usuarios, porque ten en cuenta que se va a anexar con otra tabla en la base de datos. Hay que trabajar ahí con las relaciones de la base de datos y todo eso, ¿no? En la cuarta historia de usuario se debe contenido. Bueno, teniendo en cuenta de que en este caso habíamos hecho lo mismo con el dispositivo por su ID OPAC, lo mismo aquí con el cliente. Lo mismo aquí con el cliente para ver cómo es, cómo buscarlo, ¿no? Creo que ya se implementó eso, sí trajo un poco de problemas por la forma en cómo estaba estructurado, pero sí va a demandar un poco de tiempo eso, ¿no? Un poco de esfuerzo, eso va a demandar. Claro, se tendría que hacer un buscador dinámico, ¿no? Es un buscador dinámico que use JavaScript, con código JavaScript que lo envíe al controlador, ¿no? Y que el controlador devuelva los datos a la vista mediante el JavaScript. Y viendo los que no demandan mucho esfuerzo, como backup editor debería contar con la posibilidad de indicar qué solicitudes han sido atendidas. Eso involucra que pueda filtrarse, ¿no? Las solicitudes que han sido atendidas y las solicitudes que no. Y como administrador de datos debería contar con la posibilidad de visualizar cada solicitud de activación en la base de datos. En otras palabras, que se guarde las solicitudes de activación en la base de datos, que se vea, ¿no? Que se ve ahí en la base de datos. A ver, ¿qué tareas podemos sacar de acá? A ver. A ver, Isabela. A ver, ayúdame con esto, a ver.
Acá en la historia de usuario número 2 dice, como cliente yo debería generar una solicitud de activación de mi dispositivo IoT. ¿Ya? Eso implica de que aquel que se encargue de esa historia de usuario va a tener que hacer el formulario, va a tener... ¿Implicaría también que lo guarde en la base de datos o eso solamente le pertenecería a la historia de usuario 4? Ok. Sí, sí. El tema de guardar la historia, guardar, perdón, el formulario es una historia sola, como lo mencioné. Como es la historia de usuario. La última creo que es. Ya, eso, correcto. Esa es la historia que va, por así decirlo, anexar las dos tablas de dispositivo y la tabla cliente para que se le liste al back auditor los registros del cliente con su dispositivo asignado. Esta historia de acá solamente es el front o las interfaces del formulario de cliente y la del dispositivo, pero teniendo en cuenta también que en la interfaz de dispositivo para el cliente tiene que haber una validación con la base de datos. Entonces, implica esa validación, el diseño de ese formulario, el diseño del formulario de los datos del cliente y el mensaje final de confirmación. Entonces, ya cuando nos toque dividir las tareas, entonces ahí podríamos de repente aclarar un poco más el panorama, pero de eso se trata. Ya, entonces eso involucra solamente front y el otro involucra lo mismo pero en back. Me estás diciendo. No solamente front, sino también la validación del dispositivo con la base de datos. O sea, validación y front, esos dos. Validación del dispositivo con la base de datos, no te entiendo esa parte. O sea, la validación, ¿en qué sentido? O sea, cuando el cliente ingrese a esta interfaz, a este programa, lo primero con lo que se va a topar es con un formulario donde le diga, ingrese los datos de su dispositivo, ID y PAC. Estos datos, como ya lo expliqué, vienen en el dispositivo del cliente. O sea, al momento de que el cliente registre sus datos, va a tener que tener el dispositivo al costado y estos códigos a la mano para poder ingresar. Entonces, al momento de ingresar estos códigos, se supone que en la base de datos de la empresa ya están grabados, ¿no? Porque antes de ser vendidos, están grabados, obviamente, en su base de datos. Entonces, va a ser una validación entre lo que ingresa el cliente y lo que está registrado en la base de datos de la empresa. Entonces, esta validación, ¿para qué sirve? Para saber que, o para comprobar o corroborar que el cliente realmente tiene un producto o ha comprado un producto de la empresa. Hasta ahí me entiendes. Es como un login, como un login. Ya. Y entonces, si esto se da, si se da la validación, va a pasar a la segunda etapa, que es que el cliente genere su solicitud en sí, o sea, que llene sus datos, su nombre, DNI, apellido, correo, celular, lo que fuere. Entonces, va a llenar sus datos. Y si es que lo llena correctamente, pues le sale un mensaje de que usted ha realizado la solicitud correctamente, está a la espera de un correo de confirmación para saber cuándo es que se le ha validado o se le ha activado su dispositivo. Entonces solamente es eso. Pero en esta historia de usuario se va a tener que hacer la validación y también la creación de las interfaces de cada una de estas etapas que te estoy mencionando. Ah, No, ya. Ya te entendí, ya. Ya te ya. entendí. Sí, son dos cositas distintas, ¿no? Se puede decir distintas. Entonces, a ver, quiero que todos tengan claro más o menos qué es lo que se ha estado explicando aquí. ¿O hay alguna duda? A ver, para despejar rápidamente las dudas. Eh, ¿Alguien tiene una duda? No, por mí no, por mi parte está todo claro. Por mi parte también está todo claro de momento. Ya, entonces, bueno, si nadie tiene alguna duda, creo que estaríamos dando por finalizado la reunión. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.